A los profesores también les recuerdo procurar mantener en silencio los micrófonos para no interrumpir, digamos, la presentación de los académicos. Así que nuevamente les doy la bienvenida y de a poco se irán sumando también los demás asistentes. Profesores, la presentación es toda suya. Ok, muy buenas tardes a todas y a todos. No sé, ¿me escuchan bien y ven la presentación? Sí, sí, profesor. Perfecto. Muchas gracias. Más que en particular la sección mía que voy a hablar de la transformación digital para los negocios, más que ser una charla muy extensa, yo quiero hablar unos 15, 20 minutitos y les quiero mostrar varios gráficos para motivarlos a meterse en este mundo de la transformación digital, un poco algún par de definiciones que hay bastante aceptadas en la industria del tema. Y finalmente terminar con ese llamado a que se interesen por este proyecto de este webinar que estamos presentando respecto a todo lo que es Data Analytics y transformación digital para los negocios. ¿Ya? Me presento, mi nombre es Marco Aravena Vivar, yo soy, como comentaba el profesor, de formación ingeniero civil electrónico con un par de posgrados en electrónica, soy solamente candidato, pero eh, el destino me llevó no por la electrónica dura, no por los televisores ni computadores, me llevó por finalmente el área de transformación digital. La experiencia me colocó como director de tecnología por casi 15 años, en particular de la Universidad del Paraíso, académico también de una escuela de informática, académico titular de la Escuela de Informática de la Universidad del Paraíso, y actualmente director del Centro de Innovación Digital de la Universidad del Paraíso, el CIDU, donde trabajamos mucho normalmente con transformación digital, con innovación, con aplicaciones móviles para los estudiantes y académicos de la universidad. Ya ahí estamos hablando de un público más o menos de 18.000 personas que potenciales ocupantes de la aplicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les quiero motivar? Yo les voy a mostrar varios gráficos que espero que no lo hayan visto antes para que se sorprendan. Uno es qué es lo que ocurre en un minuto de Internet. ¿Ya? Porque obviamente la transformación digital viene motivada por las tecnologías digitales y cómo Internet ha penetrado tanto en el mercado como en nuestros hogares. ¿Ya? Aquí hay estadísticas de la cantidad de horas, de la cantidad de mensajes que se producen en un minuto en Internet, tanto en 2020 como en 2021. Las cifras son abismantes, son del orden de decenas de millones en algunos casos. ¿Ya? Es decir, eh, nuestra forma de interactuar, de relacionarnos como seres humanos se volcó a una manera distinta, ya hace varios años. Fue tanto así que el año pasado, en octubre, cuando se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp, se produjo un quiebre bien complejo a quienes estábamos acostumbrados a depender de esas redes sociales, tanto para temas personales como temas laborales. Y eso, bueno, está un poco marcado por la estadística que les estoy presentando en pantalla. Es decir, si antiguamente ocupábamos el teléfono, los mensajes de texto o las reuniones presenciales, tanto la tecnología digital, la tecnología de información, así como el COVID, que lo voy a mencionar a continuación, nos ha volcado a este mundo digital. Y por lo tanto, cuando pensamos en nuevos negocios o queremos potenciar nuestro negocio, la probabilidad de que ese negocio tenga cabida en Internet es la más alta. ¿Ya? Un ejemplo también muy conocido es Netflix, que empezó a tener un éxito monumental. Netflix produjo una disrupción en cuanto a la manera de entender el arrendamiento de películas. Los clásicos, los que tenemos más años en pantalla, recordaremos los videoclubs, a lo mejor la mayoría de ustedes no, pero era un proceso totalmente distinto y se cambió por el famoso streaming. Y claro, le fue muy bien a Netflix, se mantuvo como el competidor número uno, el dominante de la industria, a pesar de que ese modelo de negocio, y es algo que se conversa mucho en transformación digital, modelo de negocio, fue replicado por varias grandes empresas hasta que finalmente por primera vez hoy día Netflix tiene pérdida de usuarios. Todo ese proceso que llevó Netflix a plantearse como una nueva posibilidad, una nueva oportunidad digital de entrega de contenido, fue una disrupción digital, en un marco de transformación digital. Y obviamente, cuando alguien irrumpe en el mercado, se producen estos clones que empiezan también a luchar con una especie de juego de suma cero para quitarse clientes. Otras estadísticas nos dicen dónde están nuestros clientes. Porque una cosa es que el mundo digital tenga nuevos servicios, nuevas oportunidades, pero la pregunta es dónde está nuestro público objetivo. Si nosotros pensamos en universidad, por ejemplo, o en este tipo de programas de postítulo, de posgrado,
Fíjense que la mayoría de los usuarios entre 26 y 35 años consumen contenido a través de los over the top. Los over the top son todo esto de streaming, YouTube, todo lo que está sobre las plataformas tecnológicas duras, sobre las redes de conectividad, ¿ya? Eso se llama over the top. A diferencia de los que ya estamos cerca de las 5 décadas o un poquito más, que estamos viendo contenidos en otros mundos. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque es tan importante tener estos insights de estos datos, porque en definitiva, mi negocio, sea cual sea, encontrando una oportunidad digital, después tiene que encontrar al cliente y obviamente encontrar dónde está ese cliente. Si yo estoy publicando, me estoy tratando de interactuar con ese cliente en un lugar donde no se encuentra, no voy a tener éxito. Solo para ilustrar el impacto que tiene en la red social, estas son estadísticas del año pasado. O sea, de hecho, de julio del año pasado, tienen menos de un año esta estadística, y estamos hablando que Facebook tiene más de 2.800 millones de usuarios. 2.800 millones de usuarios. Si bien los jóvenes que tenemos en la universidad, por ejemplo, en pregrado, no ocupan prácticamente Facebook. De hecho, mi hijo de 17 años me dice que Facebook es para los viejos, y puede ser verdad, puede ser así. Es no menor la cantidad de transacciones que se realizan, la cantidad de usuarios que tiene y el impacto que tiene Facebook, ¿ya? Les recomiendo un video en internet de la BBC que habla de Cambridge Analytica y cómo Facebook pudo haber influido tanto en la elección de Trump como en el Brexit, ¿ya? Entonces estamos hablando que son miles de millones de usuarios, llevando la batuta con Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, etc. Ahí están nuestros clientes, ahí están nuestros usuarios. No están ya en el centro de Viña en el Mar, en el centro de Santiago comprando en una tienda de retail. Se encuentran acá y por lo tanto acá es donde tenemos que ubicarlo, ¿ya? El crecimiento es prácticamente lineal como aparece ahí en Facebook, y en otras redes recordaremos los viejos tiempos de matemática, todos esos ramos que alguna vez odiamos, pero que hoy día yo les digo a los chiquillos que sirven para analizar todo esto. El crecimiento es prácticamente exponencial en el área de Facebook, ¿ya? Miren la curva del e-commerce. Esta curva es un poquito antigua, llega hasta 2017 y obviamente tiene que haberse distorsionado bastante por el COVID, pero es prácticamente un exponencial como ha subido el e-commerce en Chile. Si bien la comparación con el e-commerce de otros países que aparecen ahí, de Argentina, México, Brasil, es un poquito injusta porque obviamente tenemos distinta cantidad de habitantes, distinto PIB, etcétera, pero sin embargo nos sirve para posicionarnos, ¿ya? Entonces es claro dónde están los usuarios, es claro cómo crece el comercio electrónico y por lo tanto tenemos que impulsar la transformación digital de nuestras instituciones, de nuestras empresas, ya sean públicas o privadas. Este dato es de Chile, este dato es de este año, del 2022, y da cuenta de que tenemos un 124% de conectividad. Eso significa que tenemos más de una conexión por persona, ¿ya? De hecho tenemos del orden de 24 millones de celulares y somos 18 millones y algo de habitantes. Entonces tenemos en este caso una cobertura de internet espectacular, una de las mejores probablemente de Latinoamérica. Y nuevamente, les estoy mostrando estos gráficos para que se vayan haciendo la idea que si en algún momento pensamos que nuestra empresa, nuestra industria, si bien puede que tenga una cadena logística física de reparto, de delivery, de entrega de productos, de entrega de servicios, bueno, los clientes están acá, están en internet, están en las redes sociales. Y ojo, y no solo en internet. Recordarán también algunos, hace muchos años atrás, la burbuja inmobiliaria, ¿no es cierto? La famosa burbuja inmobiliaria que produjo estas crisis financieras del 2008. Bueno, antes de eso hubo otra burbuja, la burbuja de los .com, cuando se pensaba que las páginas web iban a ser el gran ingreso del comercio electrónico. Resulta que no ocurrió y por eso también se produjo una burbuja similar a la de los temas habitacionales. Pero hoy día sí el comercio está en internet. Hoy día sí tenemos las transacciones que en algún momento esperábamos, sí tenemos los clientes ahí, sí tenemos nuestra publicidad en internet. Y no en las páginas web como pensábamos hace 2 décadas, sino que en las redes sociales. Redes sociales que llegaron sin que nos diéramos cuenta, del impacto positivo o negativo, como queramos calificarlo, pero llegaron, ¿ya? Y por lo tanto, nuestro deber entonces, pensando en una modernización, en una transformación digital de nuestra empresa, de nuestra institución, para llevarlo a este mundo, que es el mundo donde se produce la competencia durísima entre las industrias del mercado, entonces tenemos que considerar todos estos datos. En el contexto COVID, claramente hay varias industrias que fueron golpeadas bruscamente, como la industria del turismo, por ejemplo. Estos son datos de Estados Unidos del año 2020, ¿ya? Incluso el consumo de electrónica, algo contraintuitivo,
Algunos pensarían que como la gente estuvo más en las casas, consumió más electrónica, más dispositivos electrónicos, también bajó, ¿ya? Hubo mercados que claramente como el que les mostraba recién disminuyeron, ¿ya? Pero otros se levantaron a pesar de toda la contingencia, como por ejemplo, obviamente, el mercado alimenticio, del cuidado personal, ¿ya? O incluso el mercado de entretenimiento con juguetes, ¿ya? Esto también son estadísticas de 2020. Y hubo sí un mercado, una industria que sí, obviamente, obtuvo tremendos beneficios cuando nos fuimos, la mayoría de nosotros, a las casas a trabajar y hubo que implementar o aumentar las capacidades tecnológicas de las empresas. ¿Ya? En particular, puedo hablar por la Universidad de Valparaíso, donde me ha tocado trabajar estos últimos años. Tuvimos que potenciar las plataformas porque se produjo un aumento del 1000% en algunos servicios. No significaba que el servicio no estuviera disponible. Un ejemplo es el aula virtual. No significaba que no existiera aula virtual hace prácticamente 5 o 7 años. Significaba que el negocio, la forma de trabajar de la Universidad del Paraíso es la forma tradicional. Sala de clases, estudiantes, profesor, profesora y un plumón. Y claro, existía el registro académico electrónico, existía el aula virtual electrónica, pero era un complemento. Un complemento que no todos ocupaban, algunos éramos más entusiastas que otros, obviamente, en el tema tecnológico, pero siempre fue un complemento. Vino el COVID, que impulsó notoriamente la transformación digital de una manera forzada, pero nos demostró que podíamos hacer muchas cosas de una manera distinta. Y este es el llamado que quiero que les quede a ustedes, es la manera de pensar las cosas. Y eso tiene que ver con cultura, tiene que ver con estrategia, tiene que ver con tecnología, pero la tecnología va a venir en tercer o cuarto lugar. Tiene que ver con un cambio de mindset, es decir, la universidad funciona de esta manera y ha funcionado por décadas de esa forma. Pero estos numeritos nos están diciendo que hay otras formas de trabajar. Y me dirán que los alumnos no entienden de la misma manera por clases virtuales. Tiene todas las desventajas que podamos conversar. Pero es indudable que se abren nuevas oportunidades digitales. Y para aprovechar esas nuevas oportunidades digitales tenemos que entender de qué se trata transformación digital. Amazon, muchos de ustedes la conocen por Amazon Go, por la tienda de Amazon de libros, de miles de productos, servicios, por Amazon Prime Video. Bueno, Amazon es el ganador entre las titanes tecnológicos, muchos de ellos que se van a convertir finalmente en fintech, ¿ya? Entonces, realmente, ¿dónde está el mundo trabajando? Si nosotros seguimos pensando, y vuelvo al ejemplo de la universidad, seguimos pensando que los estudiantes van a estar en la sala por 1 o 2 décadas más, estos dos números nos están diciendo una cosa totalmente distinta. Y hace muy poco, hace un par de días, Elon Musk acaba de comprar Twitter por la suma de 44 mil millones de dólares, ¿ya? Peter Drucker, un famoso analista que aportó mucho a la administración, a la economía, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice algo así como que la mejor manera de predecir el futuro es construyéndolo, ¿ya? Y cuando salió esta noticia remeció los mercados de las redes sociales, porque viene un cambio que no conocemos, que solamente está en la mente de Elon Musk. Él está pensando en las redes sociales del futuro, compró una de las redes sociales más influyentes, no más influyente desde el punto de vista, por ejemplo, de la juventud, de los chicos que están en la universidad o de los adolescentes, más influyente en temas políticos sociales. Y eso lo podemos también vincular con los procesos que estamos viviendo en nuestro país. 44 mil millones de dólares. Elon Musk tiene un patrimonio que bordea el PIB de Chile, para que tengamos una idea cuál es el patrimonio de uno de los hombres más ricos del planeta. Creo que con esta última cifra se volvió el más rico del planeta. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hace 2 décadas atrás lo más importante era las guerras económicas, eran las guerras del petróleo, ¿no es cierto? Hoy día la economía está acá. Las principales empresas que reditúan en las bolsas de Estados Unidos no son ya empresas tradicionales. Apple, Amazon, la que acabo de mencionar, y otras más, están en los top, ocupan 8 de los 10 lugares de las empresas más importantes en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, esto es lo que está pasando y de esto es lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Y todo eso nos lleva a trabajar en lo que es transformación digital. Hay muchas definiciones: adopción de procesos y prácticas que permiten posicionar a la organización para competir en un mundo cada vez más digital, por supuesto, porque el mundo se volvió digital, querámoslo o no, ¿ya? Hay gente que piensa que Blockbuster, que era una empresa de arrendo de video físico,
murió porque tenía gerentes incompetentes y Netflix le pasó por encima. No, no es un tema de incompetencia, es un tema de cambio de estrategia y cambio de mentalidad. En no ver justamente la competencia, en no pensar en lo que está ocurriendo con los datos que estamos viendo en pantalla. Proceso continuo de revisar el formulario más que una organización, perdón, la forma en que una organización crea y entrega valor. Proceso continuo, proceso continuo. A veces las empresas piensan que llegamos a un nivel y de ahí no tenemos que innovar. Y lo que nos dicen todos estos numeritos es que la innovación hoy día se transformó en algo habitual. En algo habitual. Si en algún momento ustedes escucharon que las cosas se hacen de determinada manera porque siempre se han hecho así, esa frase murió hace bastante tiempo. Porque hoy día, si yo no innovo, otro va a innovar por mí y me va a quitar el mercado que hoy día yo tengo. Y esta última definición me gusta mucho porque es una definición totalmente chilena de la Cámara de Comercio del año 2018, que parte diciendo que la transformación digital es un cambio cultural y estratégico. Fíjense, no parte por la tecnología, parte por un cambio cultural y estratégico. Y eso es lo más difícil, es empujar a nuestra empresa, a nuestros directivos, a nuestros gerentes, a nuestras autoridades a decir, cambiemos la forma en que estamos haciendo las cosas. Independiente del negocio que tenemos, ojo, independiente del negocio que tenemos. Netflix partió compitiendo con Blockbuster porque también llevaba DVDs o videocassette a los domicilios de las personas. La diferencia era que el arriendo se hacía a través de internet, pero partió también en el mundo físico y de ahí innovó al mundo digital. Tal vez por restricciones de la empresa o de los servicios y productos que ustedes tienen, se van a mantener en el mundo físico, puede ser delivery, puede ser, etc. Pero la forma en cómo llevamos ese negocio, la forma en cómo innovamos ese negocio es definitivamente digital, pero pasa por un cambio cultural, estratégico, donde buscamos mejorar la experiencia de los clientes, ¿ya? Porque la experiencia de los clientes es clave. Hoy día los clientes se comunican entre sí, rankean nuestros servicios y nuestros productos. Y por lo tanto, ellos son los que van a definir en definitiva si nosotros vamos a continuar en el mercado o no. Creación de nuevos modelos de negocio, nuevas formas de hacer las cosas. Amazon, cuando parte, a lo mejor algunos de ustedes conocen la historia, pero parte vendiendo libros. Y solo en el análisis de la venta de libros se dio cuenta y va descubriendo su modelo de negocio. Uno podría pensar que uno tiene una visión, crea un modelo de negocio y ese lo sigue hasta el infinito. No es así. Amazon redescubrió su modelo de negocio, el modelo de negocio fue dinámico y se dio cuenta que más que vender libros y después ampliar la diversificación, la clave era convertirse en una plataforma tecnológica que uniera clientes con necesidades y productores que tenían servicios y productos, ¿ya? Y obviamente a través de tecnologías digitales, de una manera de ofrecer soluciones más eficaces, innovadoras, rápidas y rentables, ¿ya? En definitiva, lo que implica transformación digital es innovación. Estamos obligados a innovar. Si no innovamos, alguien lo va a hacer. Y esa innovación va a implicar resolverle un problema a un cliente, quitarle un dolor, que nosotros no lo estamos haciendo. Gestión del cambio, por supuesto, porque significa cambiar este mindset que tenemos. Y obviamente disrupción. Este gráfico que aparece acá es de un artículo del año 1995. Ya está a punto de cumplir casi 25 años. Y dice que esta recta que tiene una pendiente no tan pronunciada es el desarrollo normal en los años, que es el eje horizontal, y en el performance, el eje vertical. Este es un producto que se va desarrollando y se va mejorando con el tiempo, de un dominante del mercado. Pero esta recta que tiene una pendiente mucho más pronunciada, es de un competidor que partió con un rendimiento mucho menor, pero con el tiempo superó al dominante del mercado. Uno podría pensar que hace casi 25 años esta era teoría, pero hoy día los procesadores de Apple, que partieron pensados para dispositivos móviles, llegaron a los dispositivos de escritorio como los notebooks, como los dispositivos de desktop, teniendo un rendimiento mejor que el dominante del mercado, que es Intel. Y las curvas parecen calcadas prácticamente de un artículo de hace casi 20 años. Eso es transformación digital, innovación, gestión del cambio, disrupción. Y claro, uno podría pensar, eso lo hace Apple, lo hace Elon Musk, lo hace Intel. Pero en Chile también se hace. Y les quiero contar una experiencia, con esto voy a terminar mi parte de la presentación. Esta experiencia se llama Zapping, que es una empresa que distribuye televisión de manera digital, ¿ya? Y ellos resumen en esta presentación, el que está aquí es Gustavo Morandé, que es el CEO de Zapping, CEO y fundador de Zapping.
Y esta es una de las páginas que se detuvo más él en la presentación. Y comentaba que su propuesta de valor era mejorar la experiencia de uso. Es decir, cuando uno cambiaba el canal en un sistema digital tiende a demorarse. Ellos quitaron esa demora. Trabajaron con tecnología de punta. Se propusieron ser más baratos y libres de salir y entrar. Es decir, eliminaron el peso contractual o la mala fama que tienen ciertas compañías respecto a los servicios que prestan y más encima a los temas contractuales. Y aquí se unen dos partes que completan la experiencia de usuario, ¿ya? Porque muchas veces pensamos que lo relevante es que el producto y servicio le llegue al usuario, pero no nos damos cuenta que los aspectos contractuales administrativos pueden ser una tortura y lo que el usuario evalúa es todo, ¿ya? Ellos pensaron en el mejor servicio, pero también en la forma más práctica de incorporarse a hacer el contrato y obviamente de salirse, ¿ya? ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿Cuál es parte de su propuesta de valor? Bueno, no tener que instalar ningún equipo porque es un servicio que se entrega por internet. Ellos quieren diferenciarse por la atención postventa. De hecho, yo me contacté con ellos para esta charla que tuvimos con un magíster en ingeniería informática. Me contacté a través del área de soporte, pensando, tradicionalmente, como piensa uno, una empresa grande no lo van a pescar. Bueno, hice la consulta, me contactaron con alguien de marketing y logramos que el CEO nos viniera a dar una charla. Y obviamente pensando en crear una marca y una comunidad. Ellos también detectaron todos los problemas que ustedes probablemente han tenido con algunos proveedores de internet y obviamente que redunda también en proveedores de televisión. Ellos dijeron, no queremos ser como ellos, por lo tanto vamos a presentarnos también de manera distinta para que toda esta experiencia de usuario sea distinta. Y eso lo obligó a hacerse responsable de toda la cadena tecnológica. Y esto lo encontré muy, muy motivador, ¿ah? Desde el procesamiento del video, la entrega de contenido. Uno pensaría que ellos crearon una aplicación y se colgaron de las nubes de Microsoft, de Amazon. No, no, no. Ellos no se cuelgan de ninguna nube. La única forma de lograr la propuesta de valor, que los canales carguen rápido, que el cambio de un canal a otro sea rápido, que tenga interfaces especiales, que tenga otros servicios adicionales solamente ver televisión, la única forma fue que ellos tenían que hacer toda la codificación y transcodificación del video. Ellos montaron su propia red de entrega de contenido, ¿ya? La Content Development Network. Ellos colocaron servidores, no dependen de Amazon, no dependen de Akamai, no dependen de nadie. Y finalmente ellos construyeron sus aplicaciones y sus players para los navegadores. Un último comentario. Fue muy entretenido después cuando varios estudiantes le preguntaban al CEO de esta empresa, decían, bueno, y no tenían miedo de partir. Bueno, toda innovación tiene un cierto riesgo, ¿ya? Y él explicó cómo superar los riesgos. Y lo más relevante, y con esto quiero terminar la presentación, porque la idea es que fuera breve para más que nada motivarlo, lo más relevante es que es una innovación chilena. Es una innovación que se está poniendo a la par con otra forma de hacer las cosas. Es una mirada distinta que aprovecha todas las potencialidades de la tecnología digital y que le está yendo muy bien. Nos mostraron que ellos estaban creciendo del orden de 8% mensual, 11% trimestral. Cifras que uno ya quisiera en otras empresas, en otros mercados, ¿ya? Entonces, la invitación para todas y todos es a meterse cada vez más en este concepto de transformación digital, porque ya no es una novedad, ya no es algo distintivo de otra empresa, es algo absolutamente necesario para poder competir y mantenerse en nuestra industria. Esa sería mi presentación, estimado Alexis. No sé si quieren hacer alguna ronda de consultas, preguntas ahora. Sería lo ideal porque lamentablemente me tengo que retirar por un tema personal, así que quedo disponible a cualquier consulta o inquietud. Exacto, abrimos desde ya la posibilidad de que puedan o escribir su consulta en el chat o hacerla a viva voz. Así que a quienes asisten pueden hacerla desde ya, aprovechando que está el profesor disponible. Marco, Hola Nicole. hola, sí. Una pregunta muy corta. En esta empresa que no me recuerdo el nombre ahora, que muy amable les ayudó a colaborar con la charla anterior,
les comentó, Sapin, les comentaron cuáles serían, además de los proyectos que ellos han trabajado, cuáles serían las innovaciones que se podrían dar o las tendencias de innovación digital para el rubro que se están dando. Sí, mira, como te digo, fue bien entretenido porque al final le llovieron preguntas al CEO. Y claro, él dio algunas luces de cosas que podrían venir porque uno de los comentarios que nos hizo Gustavo Morandé es que ellos no son una competencia de Netflix. De hecho, si alguno de ustedes tiene Netflix, se puede haber dado cuenta que hace no mucho tiempo apareció un nuevo botoncito que dice ver cualquier cosa o muéstrame algo, no recuerdo en este momento el texto, ¿ya? Y ese botoncito, por qué apareció en Netflix? Bueno, Netflix hace una analítica de datos de todo lo que uno hace en su interfaz y se dieron cuenta en algún momento que uno pasaba mucho tiempo eligiendo ver algo, ¿ya? Y por lo tanto, muchas veces cuando uno llega cansado en la noche, en la casa y más encima agotado mentalmente y tiene que elegir qué ver, bueno, ahí apareció este botoncito y eso tiene que ver con la analítica de datos. Eh, Zapping, la propuesta es transmitir televisión. Ellos transmiten la televisión, los canales abiertos, los mismos canales que uno ve en el cable. Pero claro, ellos le agregan innovación distinta. Primero, los tiempos de carga son mejores, la calidad, la resolución es mejor. Pero te voy a comentar un par de ejemplos que ellos nos dieron. El modo fútbol, ¿ya? Particularmente, un caso extraño, yo no soy amante del fútbol, pero me gustó mucho esta historia y de hecho está en el blog de ellos, porque lo que hacen es que con inteligencia artificial detectan los goles en tiempo real. ¿Y para qué dirá uno? Para que la persona que llega después de un gol, después de un par de minutos, puede retroceder con zapping al momento del gol. ¿Ya? Y esa es una innovación tecnológica. ¿Te fijas? Entonces, ellos obviamente han analizado el comportamiento. De hecho, la codificación y transcodificación es distinto para los distintos tipos de canales. No es lo mismo transmitir para un canal infantil de dibujos animados que transmitir un partido de fútbol por cambios de cámara, un montón de cosas técnicas bien entretenidas. Pero en definitiva, ellos que se dieron cuenta, se dieron cuenta que hay un espacio de innovación, hay un espacio de innovación bien potente entre algo que se produce en tiempo real y lo que tú le agregas de manera digital con las tecnologías que hoy día disponemos. En este caso particular, la inteligencia artificial. Mm. Además, por ejemplo, y con esto cierro el ejemplo, además ellos tienen una especie de modo Twitter, que en el fondo, si hay un programa que tiene un hashtag, automáticamente ellos te muestran en tiempo real, en parte de la pantalla, algunos mensajes de Twitter que tienen ese hashtag. Entonces, se dieron cuenta que si bien esto no es para nada televisión bajo demanda, es todo en tiempo contenidos para enriquecer la experiencia del usuario, que para distintos usuarios puede ser distinta. Y esa particularización, esa personalización del producto es lo que le agrega valor y lo hace relevante para un grupo sano. Entonces, fueron dos ejemplos que nos contó, probablemente los que él puede contar. Me imagino que están pensando en muchos más para seguir aumentando su valor, su propuesta de valor y llegar a más clientes. Buenísimo, gracias. Por nada. Si hay más preguntas, ¿Alguna nuevas otra duda, consultas. consulta? Al parecer no hay ninguna más. Yo solo le haré un comentario, profesor, con respecto a la compra de Elon Musk. Me da la impresión de que hay una lucha por quién va a escribir el futuro, y esto es una respuesta al metaverso de Mark Zuckerberg, sin duda. Es una amenaza ya la compra, y me da la impresión de que la transformación de Twitter en otro tipo de plataforma va a ser interesante de ver. Coincido con usted, profesor. Totalmente de acuerdo. Bueno, los dejo, los tengo que, por un tema personal tengo que retirarme. Les dejo la invitación, les dejo la invitación. Este mundo de la transformación digital es bien apasionante porque justamente no es un tema técnico, a pesar de que me encantan los temas técnicos, pero no es un tema técnico duro, sino que tiene que ver mucho con estrategia, con cultura, con mentalidad, con disrupción, con imaginarse cosas distintas. Entonces, hay metodologías, hay técnicas que nos ayudan a generar comportamiento innovador. Todos podemos ser innovadores, todos podemos ser líderes. Y este tipo de herramientas nos llevan a ese camino. Un gusto de verlo, que esté muy bien. Muchas Chao. gracias, profesor. Bien, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, profesora.
Perfecto. Bueno, primero que todo, yo quería darles la bienvenida, ¿no es cierto? Algunos de los acá presentes me ubican, yo soy Daniela de Luca, docente de la escuela, y la encargada también de la vinculación con los exalumnos, así que me ha tocado invitarlos a esta y otras actividades a muchos de ustedes. Y también extenderles esta invitación que estamos haciendo hoy día con esta actividad, que esperamos no sea la última, a quienes no tan solo no son nuestros exalumnos, sino que también son nuestros empleadores, que le dan ahí trabajo cobijo a nuestros alumnos cuando recién egresan, y personas que también han escuchado de nuestra escuela. La actividad hoy día, en principal medida, se enmarca en poder darle un espacio a esto que estoy segura que todos desde nuestros ámbitos laborales hemos estado visualizando, particularmente todo lo que tiene relación con los procesos de digitalización. Quienes estamos trabajando constantemente, por ejemplo, con las páginas de información de aduanas de Chile, con las páginas de la misma Subrey, que también escuchaba acá que hay una persona participando, con las páginas del INE y de otros organismos, nos damos cuenta que ya la disposición de la información que presentan estas instituciones, por ejemplo, es total y completamente distinta. Hace un tiempo nos tocaba, ¿no es cierto?, descargar las bases de datos en Excel y arréglensela ustedes como puedan. Hoy día lo que hacen las instituciones nos presentan información prácticamente en tiempo real. Si ustedes tienen la oportunidad de ver, por ejemplo, lo que está haciendo la aduana hoy día con un desfase de 3 meses para poder revisar, o incluso menos, los índices o los niveles de las importaciones a las exportaciones. El valor del dato en tiempo real para nuestro ámbito es fundamental. Y en ese sentido, el valor del dato para poder tomar decisiones en el ámbito del comercio internacional y también de la logística nos ha convocado como escuela a comenzar a pensar en las visualizaciones que podemos darle tanto a nuestros profesionales como los desafíos que podemos integrar como escuela. En ese sentido, gran parte de la actividad hoy día, donde tenemos tremendos expertos, profesores y doctores de nuestra escuela, Marco, Andrés, Gino, están enfocadas principalmente en poder mostrar las herramientas que estamos hoy día lanzando. En su principal espacio queremos hablar de la conectividad que hay entre la data analytics y el manejo de las cadenas de suministro, que es una de las áreas particulares de la escuela, y conversar referente al diplomado en Data Analytics in Supply Chain Management, que se comienza ya a dictar en el semestre que continúa, ¿no es cierto?, ya a partir de mayo en particular. La escuela ha tomado el desafío de continuar preparando y entregando competencias a tanto profesionales egresados como también nuevos profesionales que no necesariamente hayan egresado en nuestras aulas, en esta área tan particular. Hablaba, ¿no es cierto, Marco, de aquellos desafíos de la digitalización en el marco del e-commerce. Eso, sin lugar a dudas, ha implicado cambios fundamentales en los modelos de abastecimiento de las empresas. Ha significado un salto puntual en los modelos de la última milla, donde antiguamente comprábamos el supermercado y llegaba un camión, y hoy día, producto del aumento abismante del 400% del e-commerce, hoy día los modelos de despacho de los grandes retail se han tenido que transformar en base a una cadena de suministro colaborativa, ingresando los conceptos de los choppers, de la uberización de la logística, todos estos cambios o conceptos nuevos que no habríamos podido visualizar o vivir si no hubiese sido por la irrupción, a veces un poco violenta, ¿no?, de los modelos tecnológicos en las cadenas de suministro. Por lo tanto, la invitación hoy día es sobre todo a seguir preparándose y adquiriendo estas nuevas competencias que son base fundamental hoy día de la diferencia entre una gestión de cadenas de suministro activa y moderna versus una cadena de suministro que queda desfasada y que sin lugar a dudas queda en la retina de los consumidores como un Blockbuster, un Canon o muchas otras organizaciones que no alcanzaron a sumarse a los cambios que la tecnología venía estableciendo. Así que, desde mi parte, tan solo plantearles la invitación a los hoy día presentes a formar parte de estos programas de actualización con diplomados en Data Analytics. Tenemos también cursos cortos en base a temas como la omnicanalidad, es decir, la administración y gestión de canales en los procesos logísticos,
y en los nuevos modelos de e-commerce. Cualquier duda o consulta al respecto, los invitamos a acercarse a la escuela. Principalmente, bueno, ustedes que me conocen, voy a dejar ahí también mi mail. Y por supuesto, también los invitamos a generar contacto con nuestra secretaria académica, ana.aravena@v.cl, para poder tener más información al respecto. Así que muy bienvenidos, un gusto verlos nuevamente, y dejo a los expertos en el área de digitalización, el doctor Gino y Andrés. Muchas gracias. Ya. Voy a continuar yo. Mi nombre es Gino Astorga, soy doctor en informática. He trabajado, actualmente me encuentro trabajando en el sector privado y en el sector público, principalmente con sistemas de gestión, ERP, manejo de datos, y por el lado de la investigación, lo que tiene que ver con optimización, inteligencia artificial y todos esos temas. Quien esté interesado puede ingresar a Google Scholar y ver las publicaciones, los trabajos que estamos realizando, ¿ya? ¿Qué les voy a presentar ahora? Es los datos, la importancia que tienen los datos en la actualidad. Para eso voy a compartir la pantalla. Ya, ahí están viendo, ¿verdad? Me confirman, por favor. Sí, se ve. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya, lo que vamos a revisar ahora es la importancia que tienen los datos en un mundo global, ¿ya? Ahí avanzamos. Un poco de historia. Las grandes revoluciones industriales que son los hitos principales, ¿no es cierto?, que nos marcan muchas veces como humanidad, ¿ya? La primera, lo que era la mecanización, las máquinas a vapor, ¿no es cierto?, todo lo que de alguna manera evitaba o soslayaba, ¿no es cierto?, la problemática del esfuerzo humano, ¿ya? Esa fue la primera. La segunda, la aparición o la llegada de la electricidad, que es vital hasta el día de hoy, provocó un gran cambio en lo que es la producción en masa, lo que son los montajes, ¿no es cierto?, industriales. La tercera, ya más cercana a nosotros, fue la informática. Yo recuerdo que el primer computador lo vi por allá por el año 80. Yo estudié en Iquique y en el año 80, por la zona franca, fueron los primeros computadores que llegaron. Pueden empezar a sacar cuentas nomás. Y en ese entonces era, pero como que uno era ingeniero de la NASA si tenía acceso a un computador. Pero nos fuimos desarrollando velozmente, fuimos aprendiendo a utilizar estas maquinitas, ¿no es cierto? Y eso tuvo un gran impacto en lo que es la gestión y en la administración de las organizaciones. Entonces, la tercera revolución fue la automatización y básicamente todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información. Y actualmente nos encontramos en la cuarta. La cuarta la estamos viviendo, entonces tenemos de más cerca cuál es el impacto diario en nuestra vida. El Internet de las cosas, ¿no es cierto? El uso de la nube, que no es algo prohibitivo, directa o indirectamente, todos tenemos algo que está en la nube, ¿no? Qué sé yo, tenemos nuestro correo Gmail y tenemos ya un espacio en la nube, ya no estamos relacionando con todas estas herramientas de digitalización. También la robótica ya está presente, ¿no es cierto? Siempre nos decían que uno de los primeros robots que nos vimos enfrentados, al menos en mi época, hablo por mí, fue la impresora. ¿Se acuerdan de esa impresora matriz de puntos? Esos fueron uno de los primeros robots hogareños, ¿ya? Pero ahora cada vez es más natural. Es más cotidiano estar junto a la tecnología,
a la robótica, a la Internet de las cosas en definitiva. Pero todos éramos felices, íbamos como avión, pero en algún momento el mundo cambió. ¿Y qué es lo que pasó? Todavía no, oficialmente no salimos, ¿no es cierto? Pero este tema de la pandemia, pucha que nos trajo problemas al principio, ¿ya? Pucha que nos hizo cambiar la forma de ver las cosas, ¿ya? Nos hizo replantear una serie de negocios, más que negocios, una serie de formas como nos relacionamos. La pandemia nos hizo, en el fondo, cambiar definitivamente. Se va a acabar, va a llegar el minuto que van a decir, ya damos por cerrada la pandemia, todo lo que ustedes quieran, pero el mundo post-pandemia va a ser distinto, ¿ya? Por otro lado, está lo que es el cambio climático. La figura que están viendo ustedes en pantalla lo refleja plenamente, ¿no es cierto? Acá Chile era un país verde, el sur, ¿no es cierto? Siempre tenemos esa imagen lloviendo, que si vamos en el verano nos va a pillar la lluvia en el medio del lago. Ahora ya no es tan así. ¿Y eso en qué se ve reflejado en las organizaciones? Por ejemplo, donde en determinados terrenos agrícolas se plantaba X producto, ahora vamos a plantar otro, ¿ya? ¿Quién no, nos puede asegurar que el día de mañana vamos a seguir cosechando palta? A lo mejor vamos a tener que cambiar el producto. Y para eso necesitamos mucha información. Para tomar la decisión qué producto vamos a empezar a plantar, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a empezar a exportar? Para eso necesitamos información, para decidir, ¿ya? ¿Qué otra cosa nos ha impactado en el último tiempo? La lamentable guerra, ¿no es cierto? La guerra que, más allá del precio del aceite, nos ha impactado en una serie de actividades que para nosotros eran muy común. Recuerden ustedes al principio de la pandemia, todo lo que era nuestras compras, por ejemplo, a AliExpress, al principio se demoraban mucho. Producto final de la pandemia se optimizó, recuerden esa palabra, optimización, se optimizó todo lo que tiene que ver con la logística. Cuento corto, después, ya cuando estábamos en plena pandemia o ya en la segunda etapa, las entregas de AliExpress obviamente estaban mucho mejor. Y éramos felices, hasta que lamentablemente después llegó la guerra y nuevamente hay complicaciones. En el fondo, ¿qué es lo que quiero dar a entender? Que el mundo es cambiante. Y para tomar buenas decisiones necesitamos buena información. Pero no solamente de ese tipo de tragedia, sino algo tan... Hay otras cosas que también nos provocan cambios y nuevas tomas de decisiones. Recuerden ustedes el caso del buque, ¿no es cierto? Ese que quedó en medio del canal, ¿no es cierto? Y se produjo un tremendo taco de buque, ¿ya? O lo que está provocando hoy en día lo que es el cambio climático, inundaciones, donde también ralentiza toda la parte logística. Algo tan simple podemos ver en esta figura, esto corresponde a Santiago cuando se inundó hace un tiempo atrás. Ustedes pueden ver que todos los servicios se vieron perjudicados sin tener movimiento, o algo tan que de vez en cuando vemos en la noticia, una plataforma petrolera sufrió un accidente y finalmente se ve en el mercado. Ya, pero esas decisiones, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos tomar una buena decisión? Si el buque quedó encallado ya, y si yo voy en camino, ¿por qué lugar me voy? Es algo que vivimos, ¿no es cierto?, diariamente o comúnmente con el Waze. Y nosotros tomamos determinaciones. Bueno, eso es lo mismo que queremos lograr en el manejo de los datos con nuestras organizaciones. Yo diría, una opinión muy personal, que el problema actualmente no es la obtención de datos, ¿ya? Datos tenemos muchos,
datos desde que nacemos, tenemos datos, ¿ya? Hay mucha historia de datos. En la charla anterior, ¿no es cierto? En la primera charla, Marco habló de la cantidad de celulares. Habían 20 millones de celulares, nosotros somos 17, 18, o sea, en algunos casos hay más de un celular por persona, sí. Pero a su vez también, ¿qué pasa cuando nace un chileno? Aparte de tener un nuevo root, les aseguro que también tiene un celular y un WhatsApp, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de datos que tenemos disponibles para nosotros es importante. La cantidad de datos que se genera diariamente por cada movimiento que hacemos, incluso hasta durmiendo generamos datos. Nuestro descanso puede ser un dato efectivo para un tipo de empresa, ¿ya? Y por ahí yo hablaba, en la cuarta revolución industrial, hablaba del IoT. El IoT ya al principio era toda una novedad. Hoy en día está inmerso en nuestro diario vivir. El IoT genera, pero millones y millones de datos. Y tal como indica acá, en algunos casos billones y billones de datos. Esto ya un poco lo trató Marco, me lo voy a saltar. En el fondo lo que les tiene que quedar claro a ustedes es que datos hay, y muchos. Pero ¿a qué queremos llegar finalmente? Queremos llegar a que los datos es como antiguamente era el petróleo, ¿no es cierto? Los datos son un activo, los datos tenemos que encontrarlos, buscar dónde está el dato que me sirve, lo tengo que extraer, tengo que ver la forma cómo recupero ese dato, lo tengo que refinar, lo tengo que limpiar, depurar, ¿no es cierto?, para poder utilizarlo. Y después distribuirlo adecuadamente. No saco nada con tener un libro, ¿no es cierto?, que puede ser muy bueno, que tiene una información muy buena, pero si la tengo guardada en el estante en la biblioteca no me va a servir de mucho. Tengo que saber distribuirlo y, por supuesto, valorizarlo. Entonces, quedémonos con esa imagen que el dato hoy en día es como el antiguo petróleo, ¿cierto? Pero bueno, los datos no siempre los encontramos como quisiéramos que estuvieran ordenaditos, ¿no es cierto? Que llegar y utilizar, así como una página web de usuario final. No. Yo creo que esta imagen, que ustedes la pueden encontrar en internet, con este Lego refleja todo lo que sucede en los datos. Los datos muchas veces están desordenados. Lo primero que tenemos que hacer es limpiarlos, ordenarlos para poder utilizarlos. Después los analizamos, los presentamos visualmente para poder llegar a nuestros usuarios finales. Y finalmente, esta presentación visual tiene que ir explicados con una historia. Hay que darle un sentimiento al dato. No cualquier dato me va a servir para mi empresa. Le tengo que dar una historia, tengo que dar un contexto, ¿ya? Acá esto un poco lo saqué de que me gustó mucho, por eso lo estoy presentando. Donde acá hace una diferencia que muchas veces nos lleva a confusión. Por un lado está el análisis del negocio, la parte técnica, ¿no es cierto? La parte, yo me imagino, de ustedes. Y por otro lado está la analítica de datos, este mundo nuevo que queremos, ¿no es cierto?, trabajar o proponerles a ustedes trabajar juntos, ¿ya? Pero la unión de estos dos grandes mundos es lo que nos permite tomar decisiones informadas, ¿ya? Esto es lo que nos permite tomar buenas decisiones en el momento justo y de acuerdo a las necesidades de cada uno. ¿Cuál es nuestra propuesta? En definitiva, es trabajar junto a ustedes en estas herramientas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Trabajar nosotros desde el punto de vista de la informática, con ustedes desde el punto de vista empresarial, pero orientado a una persona que no es informática, ¿ya? O sea, en el fondo, ofrecerles a ustedes herramientas para que puedan tomar adecuadamente sus decisiones.
tomando como base la arquitectura típica de la inteligencia de negocio, nosotros vamos a tener una parte que es la extracción del dato, una parte que es la limpieza del dato, el saber qué datos guardar, qué datos mostrar y cómo utilizarlos, ¿ya? Ese ciclo de vida es el que queremos trabajar, es lo que proponemos, ¿ya? Extraer datos, cómo yo los voy a buscar, dónde están las distintas fuentes, un archivo plano, un Excel, ¿no es cierto?, de las páginas web, cómo yo puedo transformar, cómo puedo limpiar, cómo puedo sacarle valor a esos datos, ¿ya? Para en forma definitiva poderlos cargar en nuestra base de datos, en nuestro data warehouse. ¿Y cómo lo hacemos eso? Ocupando, por ejemplo, base de datos y cómo accedemos a los datos que tenemos guardados en ese repositorio mediante el SQL. Hoy en día se utiliza mucho SQL, cosa que ustedes vean, por ejemplo, en LinkedIn, eh, a la mayoría de los analistas de negocio les solicitan, ¿no es cierto?, el manejo de SQL. ¿Y con qué objetivo? De poder acceder, ¿no es cierto?, a las bases de datos y poder sacar información a partir de esos datos. Y también desde otras fuentes, por ejemplo, utilizar cubos OLAP, ¿ya? Estos cubos OLAP, estos modelos multidimensionales, donde podemos ocupar distintas dimensiones de productos, clientes, como estamos visualizando en esta PPT, o distintos ítems que nos interesa analizar y ver su comportamiento. Y con eso, finalmente, poder mostrarlo una buena visualización, ocupando las técnicas adecuadas, con nuestro clásico Excel, ¿no es cierto?, que es muy útil, pero como ahora trabajamos con una gran cantidad de datos, a veces tenemos que ocupar herramientas más especializadas, por ejemplo, Power BI, y hacer informes de gestión adecuados que lleguen al usuario final y cumplan con su objetivo final. En definitiva, es llevar a los usuarios o profesionales no informáticos, presentar estas herramientas que están disponibles en el mercado y poder acceder a los datos, sacar el valor de los datos, darle valor agregado a esos datos y llegar de buena forma a lo que hoy ya se comienza a hablar la quinta revolución. La quinta revolución industrial, ¿no es cierto?, que básicamente, en términos muy simples, junta dos grandes mundos. El mundo de la informática, de los robots y todo lo que es la inteligencia artificial. ¿Con qué mundo? Nuevamente recuperamos al ser humano y juntamos esos dos grandes mundos. Volvemos a recuperar lo básico, lo esencial del humano al colocar sus sentimientos, ¿ya? ¿Y eso dónde se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve reflejado? En lo que le va a presentar a continuación el profesor Ramos con un interesante tema que tiene que ver con inteligencia artificial. Profesor. Muchas gracias, Gino. Bueno, vamos a dejar al final las preguntas que puedan tener, cosa que en caso de tengan alguna duda, vamos a aclararla. La presentación, vamos a irnos directamente a ella. ¿Qué es lo que vamos a presentar acá? Vamos a presentar una concepción que quizás es un poco abstracta para muchos expertos en negocio, o está muy en concepto de ciencia ficción todavía, y que significa la inteligencia artificial para los negocios. O sea, cómo está cambiando la inteligencia artificial o cuál es el aporte que entrega la inteligencia artificial a ese mundo de los negocios. Bien rápidamente, en este caso, bueno, mi nombre es Andrés Ramos Magna, yo soy ingeniero en informática aplicada aquí en esta universidad, soy magíster y doctor en informática con especialización en lo que significa uso de inteligencia artificial y análisis de grandes volúmenes de datos. En la actualidad me desempeño como jefe de operaciones y director subrogante de lo que es la dirección de tecnología. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver rápidamente, primero, qué es la IA, a qué se refiere, por qué existe este concepto de IA, de
qué se trata, qué se puede hacer con la inteligencia artificial o cómo podemos llegar a sacar provecho o podemos crear una fuente de negocio, por qué se debe aprender, porque es necesario aprenderla, y algunos ejemplos de uso dentro de en el área de negocio. Tal y como dijo el profesor Gino y el profesor Aravena en este caso, efectivamente, el nuevo petróleo del mundo son los datos, es la información. Esto no está dicho porque sí, sino que incluso revistas como The Economist lo ha declarado que es el recurso más valuable o más importante dentro del planeta. O sea, más allá de los recursos que existen hoy día, la data, eso cambia las nuevas reglas de competencia. La IoT se ha impactado directamente cómo viene el mundo, cómo se trabaja en el mundo, y hoy día con casi más de 50 billones de equipos conectados, se habla incluso que ya estamos llegando a lo que significa el análisis de yottabyte. ¿Qué significa? Estamos por acá abajo, recién lo que conocemos en un computador, que es un terabyte, está por aquí abajo en la vista, donde vamos a tener, vamos a ver si acaso podemos tener por aquí. No tenemos pincel. Tenemos lo que serían los terabytes, de ahí vamos subiendo directamente hasta llegar a gigabyte, pero ya prontamente, según lo que dice HP en este caso, vamos a llegar a lo que serían los brontobytes, o sea, la cantidad de información que va a haber en el planeta como para hacer toma de decisiones rápida, informada, o incluso llegar al concepto de automatización o el concepto de la optimización dinámica, nos va a permitir hacer este tipo de trabajo de forma rápida, y ahí la inteligencia artificial sí juega un rol fundamental. ¿Cómo se ve en el mundo? ¿Qué dice el mundo en este caso referente a este concepto? Nos vemos indicadamente, por ejemplo, que el futuro de lo que significa la cadena de suministro está directamente en lo digital y lo que significa la inteligencia artificial. Claro, eso nos va a dar un poco, va a habilitar lo que es la transparencia punto a punto, y va a permitir una mayor rapidez en lo que significa la toma de decisiones. ¿En qué sentido? Puede afectar lo que sería la venta, el marketing, lo que significa la parte de adquisición, todo lo que significa planificación, logística, distribución, producción, en lo que sería la estructura, o sea, definir lo que sería más exacto el precio, por un lado, o poder optimizar lo que sería la llegada o la adquisición de materia prima. Entonces, va a afectar, está afectando directamente, y es que es cuando juega el rol la inteligencia artificial como parte de este juego. Más abajo en Forbes se pueden encontrar perfectamente con dos noticias fuertes, que en este caso las empresas mejoran sus cadenas de suministro usando inteligencia artificial. Y ahí muestra varios ejemplos de cómo está afectando. O por otro lado, 76% de las empresas dan prioridad a la inteligencia artificial. Esa noticia es de este año, perdón, del año 2021. Y dan más prioridad a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático en los presupuestos TI. O sea, aumentaron lo que significa la inversión que se hace en este tipo de herramientas. Y un caso muy interesante que por ahí nos llegó, lo consiguió la profesora Daniela, es que en la actualidad 8 de cada 10 empresas del sector no logran encontrar profesionales con las competencias necesarias en el dominio de herramientas tecnológicas. Y herramientas que cada vez son más necesarias, herramientas que cada vez son más requeridas. Normalmente nos vamos a encontrar en Internet con esta gran cantidad de palabras, o sea, que es máquina de aprendizaje, deep learning, inteligencia artificial, fintech, chatbot, y así una serie de conceptos que realmente nos van complicando la vida en este caso, van indicando para qué sirve, qué es lo que es. Nos vamos encontrando con algunos productos precreados, pero ¿de qué manera yo puedo generar valor? ¿Cómo puedo de esto generar valor hacia el mundo de la empresa? En cierta forma, ¿qué es la inteligencia artificial? Y aquí viene un macro paraguas que existe. La inteligencia artificial, el intento de conseguir algoritmos que logren imitar algunas experiencias humanas. En cierta forma, de una estructura de poder llegar a que algo que es repetitivo, poder por medio de un algoritmo hacerlo mejor. Ahora, la inteligencia artificial, como dice, es un macro paraguas. Dentro de ella nos vamos a encontrar con otros conceptos, como son las máquinas de aprendizaje, y lo que buscan en este caso es una aproximación de la toma de decisiones. Y nos van a permitir, por medio del uso de algoritmos de inteligencia artificial, apoyar el proceso de toma de decisiones. Como se puede ver ahí en la imagen, pero existen grandes empresas que hacen gran uso de todo este sistema, por ejemplo Google en todo lo que es la velocidad en el tráfico, o Facebook en lo que es el reconocimiento facial, Netflix en lo que es
sistemas de recomendación. En cierta forma, hoy día cada vez toma un mayor rol dentro de lo que es la estructura de cómo yo implemento mi negocio. Mi negocio no, yo no lo puedo implementar. Antiguamente venía la expectativa, la experiencia del experto en negocio y se veía más o menos cómo se podía avanzar. Pero hoy día la toma de decisiones viene apoyada por herramientas de este tipo que permiten poder perfilar al cliente, estructurar la venta o poder decir si acaso se compra o no se compra cierto producto. Y esto nace y esto llega hoy día a la evolución dentro de los años actuales. Si nos vamos, esto pues nació en el año 1950, a los 80 llega máquina de aprendizaje y hoy día ya llega fuertemente lo que es Deep Learning. ¿Qué significa Deep Learning? Son más que nada, nació entre medio un concepto que se llama redes neuronales artificiales y hoy día se pueden hacer redes neuronales multicapa interactuando unas con otras y permite con esto mejorar lo que ya hacían las máquinas de aprendizaje y llegar a mejores toma de decisiones y llegar a mejores conceptos de análisis. Aquí ya entra en lo que es robótica, entra en lo que sería este concepto del vehículo autoconducido o sistemas de reconocimiento y entramos con lo que sería procesamiento del lenguaje natural, procesamiento de imágenes y en cierta forma está entrando muy fuerte todo lo que sería el concepto de análisis por redes profundas. Y asimismo, en paralelo, se ha ido creciendo lo que significa la concepción y nos encontramos con distintos términos. Yo creo que lo han escuchado muchos de ellos, donde encuentran minería de datos, encuentran data analytics, data analysis y la famosa ciencia de datos. Cada uno de ellos cumple un rol dentro del mundo del análisis, cada uno de ellos cumple una estructura dentro del mundo de lo que significa analizar la información. Principalmente, el científico de datos es un ingeniero o es un doctor realmente, que es experto en matemática, estadística y genera modelos que permiten generar y crear estos nuevos algoritmos. El analista de datos más que procesa, limpia, transforma y modela la información para que el que va a hacer la analítica de datos pueda descubrir y hacer interpretación de la comunicación. O sea, interpretación, comunicación, descubrimiento de información por medio de todas estas herramientas que se utilizan. Por eso cuando hablamos de este concepto, hablamos de analítica de datos. ¿De qué forma, qué cosas podemos hacer directamente con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial ya está entrando prácticamente en todo. Y aquí nos vamos dando cuenta que hoy día tenemos sistemas autónomos, ya sea de vehículos autoconducidos, de drones, estamos pensando en drones que puedan entregar productos, entrega todo lo que es el concepto de máquina de aprendizaje, deep learning para lo que es la toma de decisiones. Por otro lado tenemos lo que serían redes neuronales, reconocimiento de patrones, todo lo que significa los chatbots o todo lo que puede venir por el lado cognitivo. Entonces hay una serie de herramientas que se nos van abriendo con la inteligencia artificial que nos permiten trabajar en la toma de decisiones futuras. ¿Y por qué hablamos de la toma de decisiones futuras? Porque realmente cuando hablamos de lo que significa el análisis de información, hablamos de distintos modelos de información, hablamos de una evolución en el proceso de la extracción de información. Hablamos, por ejemplo, que la información viene de un modelo primero descriptivo, o sea, qué está ocurriendo en mi negocio. Después viene un concepto de diagnóstico por ahí, ¿por qué está pasando esto? Y luego viene el proceso predictivo que es probable que ocurra en el futuro, y el prescriptivo que se necesita hacer, cómo se podría hacer. La inteligencia artificial viene a entrar muy directamente en lo que serían conceptos predictivos, prescriptivos, y si hablamos, vemos un poquito el gráfico que está al costado derecho, nos damos cuenta que nos vamos a encontrar con una toma de decisiones que tenga menos valor a una que otorga cada vez más valor en el negocio, obviamente con una menor complejidad y mayor complejidad, pero podemos evaluar qué ha pasado en mi negocio o cómo se perfila mi negocio, y al mismo tiempo por el otro lado viene lo que sería predictivo y prescriptivo que nos podría decir cómo se podría ver mi futuro o cómo podría en esta herramienta apoyarme en la toma de decisiones futuras. Entonces, ¿cómo han ido evolucionando esto? ¿Cómo evoluciona esto? Pasa cómo él aporta la productividad y al mismo tiempo cómo aporta lo que son las capacidades de madurez en la analítica. Si vamos desde lo más bajo dentro del aporte, si ustedes se fijan, pero todo viene unido, todo viene de la mano. Hace poco el profesor Gino le hablaba de lo que eran los datos, la limpieza, todo lo que significa los estándares. Si ustedes se fijan, todo lo que significa trabajar hacia el pasado requiere de esta estructura, requiere de este concepto. Y hablamos de que tenemos que partir de la base, entender
que hay que limpiar los datos, de un estándar de reporte, hablar de OLAP, para poder llegar a este BI. Y ya hablando de reporte y OLAP podemos decir qué está pasando. Y hablamos ya del primer análisis, exploratorio o descriptivo, que nos podría permitir llegar a lo que sería este concepto de la toma de decisiones para poder indicar qué está pasando o qué ocurre. Y ahí entramos ya directamente en lo que es Business Intelligence. Ya cortando este modelo del mundo del pasado y hacia el futuro, y ahí comenzamos a evaluar cómo podemos aportarnos hacia el futuro, cómo podemos proyectarnos hacia el futuro con una empresa. Requerimos de estas herramientas que están basadas en análisis predictivo o analítica predictiva por medio de máquinas de aprendizaje o por medio de aprendizaje profundo, o prescriptivo, analítica, donde vamos a entrar en el mundo de las metaheurísticas y el mundo de lo que significa optimización. O sea, cómo poder decidir dónde ubicar una empresa o dónde hacer la cadena de distribución o cuál es la distribución primaria, eso ya viene en un análisis totalmente prescriptivo. Y obviamente vienen lo que sería ya los sistemas autónomos que apoyan la toma de decisiones y donde simplemente la decisión ya la toma una máquina o muy bajamente una persona. Entonces, cuando hablamos de este mundo, dice, ay, ¿cómo me apoya? ¿Cómo me sirve las máquinas de aprendizaje a mí? ¿En qué me pueden servir? Aquí tenemos todo un mundo que se nos abre. Si ustedes se fijan, tenemos máquinas de aprendizaje por medio de, puede ser aprendizaje supervisado, no supervisado, pero al mismo tiempo vamos viendo que, por ejemplo, en el mundo de aprendizaje supervisado podemos hacer clasificación de imágenes. ¿De qué me serviría clasificar imágenes o clasificar video, por ejemplo? Me contaba por ahí el gerente ¿cómo se llama? Del Mall Marina Arauco, que ellos están con un proyecto de máquina de aprendizaje con la idea de poder determinar por video si acaso hay más hombres o mujeres por cada piso. ¿Cuál es la idea? Poder gestionar el marketing por piso. Si hay más mujeres, dar marketing de mujeres, si hay más hombres, dar marketing de hombres. Entonces, tiene un enfoque por esa vía, en algunos casos. Podemos ver lo que sería el pronóstico, análisis de pronóstico por medio de regresión o todo lo que significa el pronóstico de market. Generar comunidades personalizadas o personalizar lo que sería la experiencia de cliente. Y así hay una serie de sistemas que dentro de los que más comunes que se van a encontrar son los sistemas de recomendación, la visualización de Big Data o todo lo que significa la caracterización de un cliente, la evaluación de riesgo y todo lo que significa el diagnóstico. Entonces, este tipo de cosas, para todo lo que significa esto, existen herramientas que hoy día hacen esta condición. Y ahí nos vamos a encontrar por el otro lado las herramientas técnicas y tecnológicas. Hablar de regresión, vamos a hablar de regresión lineal, regresión logística, hablar de conceptos de regresión, podemos hablar de modelos bayesianos, o por medio de árboles, de procesos de árboles, abajo podemos llegar a lo que es clasificación por medio de máquinas de soporte vectorial en el mundo tradicional, cada vecino más cercano, y hay una serie de herramientas que nos podrían permitir manejar dependiendo del problema que queramos enfrentar, dependiendo de la problemática que queramos abordar. Entonces, por un lado podemos decir que respondemos a un problema y por otro lado tenemos herramientas que lo pueden permitir, que nos permiten de enfrentar esa problemática. Entonces, ¿para qué se ha usado? ¿Para qué se está usando todo este concepto? Hoy día muy fuertemente, como les decía, la máquina de aprendizaje o todo lo que significa la inteligencia artificial tiene un valor dentro del negocio. PayPal, por ejemplo, está utilizando máquina de aprendizaje para detección de fraude, o sea, que realmente sea la persona la que está comprando. La detección ¿cómo se llama? Del face detection o todo lo que significa detección facial, lo quiere usar Mastercard para poder evitar que una persona que no corresponda a la tarjeta compre con esa tarjeta o compre con ese producto. Por otro lado, la detección facial ya es común dentro de lo que significa la gestión de horario, o si nos queremos inscribir en Didi con pago vía, ¿cómo se llama?, efectivo, nos pide un proceso de detección facial para si acaso somos lo que estamos diciendo. Entonces, la detección facial hoy día está entrando ya prácticamente es común. Por otro lado, vamos a encontrar con el mundo de la regresión lineal, que más que nada permite realizar proyecciones, pronósticos de una variable dependiente explicada por otra, pero muchas veces no es una variable, sino que hablamos de 100 variables, 200 variables, y a mí me ha tocado trabajar con experiencia alrededor de 500 variables que describimos vectores gigantes contra identificar. Y eso va a indicar que en este caso nos permite esa flexibilidad.
al costado vemos que el análisis de sentimientos es otro de los mundos que el marketing valora mucho en este caso. Aquí hablamos de análisis de marca, análisis de perfil de cliente, qué está pensando el cliente de mí. Y por otro lado, descubrimiento de nuevos negocios, o sea, cómo está fracasando a lo mejor una marca o cómo algo que está causando un dolor, cómo descubrir un nuevo dolor en los clientes que me permitiría a lo mejor generar un nuevo producto. En el mundo de la medicina también se usa ese análisis de sentimientos, lo hemos usado para lo que es empezar a hacer clasificación en texto y poder describir o encontrar enfermedades dentro de lo que significan las anamnesis de la medicina. Entonces, en cierta forma, cada una de las herramientas, cada una de las problemáticas hoy día, de alguna u otra forma, la inteligencia artificial está tratando de abordarla. Los sistemas de recomendación, que a la larga, dentro del mundo de las máquinas de aprendizaje, son sistemas de clustering, sistemas no supervisados que permiten decir, todas estas personas se comportan de esta forma, y si él compra A, entonces es muy probable que todas estas otras personas también compren A. Por eso hoy día cada vez que entramos a Facebook, cada vez que entramos a alguna página, me aparece a mí el producto y le aparece a mis amigos más cercanos el mismo producto. Y dice, si a ti te gusta este producto, es muy probable que a la otra persona también le guste. Lo mismo pasa con Amazon, que Amazon sí fue uno de los primeros en usar sistemas de recomendación. Y en este caso, cuando fue lanzado en el 2012, el crecimiento de facturación fue casi de un 29% solamente el sistema de recomendación. Y el sistema de recomendación fue tan sencillo de decir, ¿sabes qué? Si compraste este libro, es muy probable que te guste este otro libro. Entonces, y eso venía directamente por el análisis de este gran volumen de información y armar estos conceptos de clustering donde indicaba, ok, cuáles son los libros que se encierran por gusto y por el tipo de perfil y por las búsquedas que ha hecho, entonces yo te puedo ofertar lo que realmente a lo mejor sí te va a gustar y en vez de llevarte un libro te lleva dos. Otro uso común hoy día es todo lo que viene con el procesamiento del lenguaje natural, donde uno de sus mayores exponentes hoy en el mundo de negocios es el chatbot. Como les decía, dentro del proceso del procesamiento del lenguaje natural está lo que sería resúmenes automáticos, búsqueda en texto, clasificación de texto, análisis de sentimientos en texto o lo que serían redes sociales, evaluación de pensamiento de las personas y, por ejemplo, me parece que fue ahora que está trabajando hoy en día en lo que es análisis de empresas para poder ver si acaso las empresas competidoras están creciendo, están decreciendo, o si es que conviene comprarla o conviene desasociarse de ciertas empresas. Y para eso simplemente trabajan con procesamiento del lenguaje natural y visitan prácticamente todos los foros de negocio para ver si acaso hay fuga de talento o hay reclamos, muchos reclamos de la empresa para ver de qué forma se está moviendo dicha institución. En el mundo de la optimización con metaheurística, aquí nos encontramos con redes de distribución y lo que más se usa hoy en día en los vehículos, que sería el concepto de optimización de rutas. Y la optimización de ruta, efectivamente, en este caso, los algoritmos de optimización los permiten encontrar el camino más corto y se usa lo que sería el mundo de las máquinas de aprendizaje para reevaluar dinámicamente lo que está pasando con el tránsito y poder hacer una reoptimización de la ruta. La cadena de suministro yo creo que para ustedes es vital hoy día, más hoy día con los problemas de tránsito que hay. Y por el otro lado, lo que sería la distribución de canales de distribución o estructuras o fuentes de distribución o bodegas incluso, que permita a lo mejor optimizar lo que serían los procesos de entrega. Ahora, todo esto no está solamente dentro de lo que es el mundo de los negocios, no está solamente en el mundo de lo que ya conocemos, sino que se evalúa y también se dice por ahí, en algunos foros en este caso, que en realidad lo que es las máquinas de aprendizaje están otorgando un valor incalculable a lo que sería la cadena de suministro y podrían llegar a interceder o apoyar muchas de las partes o muchas de las estructuras que hoy día tiene la cadena de suministro, en detección de anomalías, en detección o pronóstico, demanda de pronóstico, o todo lo que significa la predicción del despacho, reducción del trabajo manual, en este caso, porque existe mucho trabajo manual de digitación y perfectamente se podría trabajar con procesamiento del lenguaje natural para poder hacer transferencia de información. En detección de necesidades o en detección de errores, todo lo que significa prevención de fraude, no sé, optimización de rutas dinámicas. O sea, hay una serie de elementos que nos permitiría, o actividades donde la inteligencia artificial apoya todos los procesos de negocio.
Igualmente se veía solamente como una herramienta tecnológica, pero hoy día realmente entender lo que significa la inteligencia artificial, entender de qué forma se evalúa lo que sería el análisis de información y el aporte que me aporta el negocio o las etapas de todo este proceso, podría realmente generar un roadmap de valor hacia lo que sería la estructura del futuro de una empresa. Muchos dicen, pero esto es para expertos, esto es solamente para gente que sabe, gente que tiene que ser informático. En realidad, yo les puedo decir que no. Yo tuve una experiencia muy entretenida con alumnos de la carrera de negocio, en la cual ellos tomaron un ramo sin saber a lo que se enfrentaban en Alemania, y que era ciencia de datos, y todos los alumnos salieron muy bien evaluados, comprendiendo de qué se trata esta herramienta. Hoy día un lenguaje que cada vez es más sencillo, que es Python, se maneja prácticamente como un sistema de líneas de comando que nos dice que nosotros le podemos ir indicando qué hacer y qué no hacer. En lo que es lógica y programación es muy poco, y tenemos cosas que nos permiten, por ejemplo, Pandas, que yo le llamo, es un Excel de línea de comandos, donde podemos procesar varios cientos de miles, o caso incluso un par de millones de registros sin ningún inconveniente, pudiendo hacer prácticamente lo mismo que hace un Excel, sacando mediana, estructura, de tendencia o gráfica. Tenemos, por ejemplo, el mundo de lo que es NumPy, que nos va a permitir hacer cálculos de desviaciones estándar, manejo de media y todo lo que significa en un gran volumen de datos. Aquí no hablamos de trabajar con 100, 100.000, 200.000, 400.000. En el caso yo he trabajado hasta con un par de millones de registros que me permiten, en este caso, esta herramienta, sin tener grandes recursos, poder hacerlo. De hecho, las herramientas están todas publicadas en la web hoy día y simplemente las tenemos que usar. Eh, es una idea de poder hacer una bajada desde el concepto de lo que significa en esta herramienta a la gente de negocio. Una vez me preguntaron qué era mejor, que un informático aprendiera negocio o que una gente de negocio aprendiera análisis. Mi respuesta fue clara, o sea, es más fácil que alguien de negocio aprenda análisis que un informático aprenda el área de negocio. Son muchas las cosas que ustedes saben que un informático requeriría años de carrera para poder aprenderla, pero ustedes requerirían aprender algunas herramientas y tener las ganas de aprenderla, obviamente, para poder enfrentarse a esta estructura. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, aquí estamos disponibles para ustedes. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Una observación al respecto y también quisiera que me compartieran su opinión. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno piensa en digitalización, automatización de procesos administrativos o procesos en general, eh, surgen algunas interrogantes con respecto a la relación que uno tiene con los clientes. Yo trabajo con muchos clientes y dentro de mis labores se me pidió trabajar en digitalización y optimizar procesos, pero pasa que hay una línea como delgada en cuanto a todo esto. Y cuando mostraron el ejemplo del chatbot, ¿dónde está como ese cuestionamiento a la dedicación que uno le pone a los clientes o esa, ¿cómo decirlo? Eh, como esa falta de cariño que uno tiene con los clientes, pasando como todo a la digitalización o toda la automatización. No sé, hace poco tuve un problema con Movistar y la solución que tenía Movistar en su página web era un chatbot y la rabia que me dio al respecto, que al final me generó un problema adicional, porque no estaba hablando con una persona, estaba hablando con un bot. Sí. Entonces, Lo que tú hablas eso, ahí, sí, en ese sentido, mira, para poder explicarte un poquito, es lo que tú hablas, es la sobreexplotación de tecnología. claro. En el proceso de transformación digital, cuando tú hablas de transformación digital, tú tienes que, la transformación digital no es tan solo el punto de la tecnología y la innovación, sino que hablamos de la estrategia de negocio, que marca un poco cuál es tu visión como negocio. Mm, Frente a eso, tú dices, vas a marcar un proceso, pero hay una parte que es fundamental dentro de la transformación digital, que es el concepto de la experiencia cliente. mm, Y tú tienes que, en este caso, siempre pensar y colocar en tu centro la experiencia cliente.
¿Qué podría haber sido más útil quizá en este caso? No eliminar a la persona que te contesta, sino que generar una herramienta con inteligencia artificial que le permitiera encontrar la resolución más rápida dentro de un panel. Mm. Entonces, por ejemplo, tú dices, ya, ok, tengo este problema X, Z, J, y poder decir, ya, ok, los pasos más rápidos son A, B, C, y eso se puede encontrar dentro de lo que sería la estructura. Entonces, dentro de la estructura de datos que tú ya tienes dentro de tu ETRS, o sea, cómo priorizar la información. A mí me tocó por ahí con una ex compañera de usted, apoyarla en, por ejemplo, un proceso que ella quería dentro de la banca, cómo yo optimizo la respuesta para la banca premium. Sí, Entonces, extraemos los datos desde el OTRS, que son los sistemas donde llegan estas consultas, buscamos, priorizamos, gestionamos y generamos herramientas para poder decir, ok, ¿de qué forma atiendo de mejor forma a este cliente que es prioritario? ¿Y de qué forma genero otra? Yo creo que lo que tú dices es efectivo, o sea, no hay que siempre pensar que porque la herramienta existe hay que usarla. claro. Hay que usarla. Pero el chatbot podría, por ejemplo, generar una cadena de atención nocturna, por ejemplo. Ah, El claro, sí, sí. chatbot te pueda contestar, por ejemplo, a las 3 de la mañana porque tuviste una urgencia, que tengo un problema y te diga, ya, va a seguir el paso A, B, C ante este problema, o dejar comprometido un chatbot, decir, te dejaremos un registro para que mañana a primera hora lo contacten. Yo creo que sí sería útil. Entonces, Sí, no, claro. no en la digitalización no podemos pensar solamente en el concepto de la tecnología. Yo de hecho soy de tecnología, soy TI, estudié informática y estoy en contra del exceso de tecnología. Creo que en el mundo del negocio especialmente tiene que haber una relación humano y la tecnología ser un soporte, y ese sería un soporte al apoyo. Sí, claro, y hay empresas que cometen ese error de pronto y- y les va mal. Pues, o sea, por ejemplo, en mi empresa nosotros trabajamos con un CRM que prácticamente puede hacer toda la venta de un servicio a través de la automatización de respuesta a correo, pero al menos en países como en países latinoamericanos todavía se ve ese contacto físico entre vendedor y cliente y que puede perjudicar más que favorecer. Por eso te decía que en este caso ustedes juegan un rol fundamental. Yo no le puedo explicar eso a un informático. Ya, Informático, yo le explico un problema y él quiere programar. claro, lo va a hacer todo. Tengo que informar los informático que tú me das un problema, yo ya estoy haciendo un código, un algoritmo, digo, ya, ok, por aquí podría hacer esto. Pero el mundo del negocio tiene este concepto, que es la estrategia, o sea, hacia dónde voy Sí. con mi visión de Ujú. negocio, hacia dónde voy con mi misión de negocio, qué quiero de mi cliente, qué espero de mi cliente, que te cambia el perfil, te cambia la concepción del negocio. En Claro. este caso, por ejemplo, hay cosas que se tienen que hablar, o que podríamos hablar en un momento, que por ejemplo, qué significa la experiencia cliente, qué significa la experiencia usuaria. Hoy día el cliente tiene que estar en el centro y en base a eso tú generas. Y hay que hablar de psicología del cliente. Dentro del mundo de lo aplicativo hablamos, por ejemplo, de los colores llamados a la acción. Amazon logró en las últimas, fuera de lo que logró con ese 29%, en el año 2020 cambió los colores de su página en base a un estudio que hizo Google. Y logró nuevamente, solamente cambiando los colores, aumentar sus ventas creo que fue en un 20 o 30%. Ya. Solamente por lo que significa la estructura de distribución del sitio, para decir, para que el botón dijera compra. Sí, claro. No, bueno, me imagino igual que estos procesos de transformación digital atraviesan varias fases. O sea, no es que simplemente todo a la vez y Entonces, bueno, vayan a esperar resultados positivos. claro. Por eso se habla que son sistemas iterativos que van creciendo y van en este caso trabajando en un concepto. Pero una de las primeras cosas que tengo que entender es cuál es mi nivel de madurez digital. O sea, Mm, como en qué posición estoy. ¿Qué tanto puedo yo, qué tan grande soy digitalmente? Y hablar de madurez digital no se puede hablar solamente de cuántos computadores tengo o qué tanta internet tengo, sino que hablamos cuál es mi estrategia digital, cuál es mi nivel de implementación de proceso, cómo está enfocado mi relación con el cliente, está mi producto definido para ser digital. Hay una serie de elementos que se van viendo dentro de lo que significa el proceso de madurez.
Entonces, cuando tú dices, ok, yo estoy en este nivel, y tú puedes decir, ya, para pasar al siguiente nivel debería enfocarme o en mi cliente, o en mi producto, o en mis canales de comunicación, o a lo mejor en mi estrategia. Mi estrategia a lo mejor está mala, mi estrategia a lo mejor todavía es muy papel, o todavía es muy enfocada. Porque aquí hay que empezar a quebrar algunos modelos y decir, ¿sabes qué? Tengo que salir de este círculo. Como decía Einstein, si quieres resultados distintos, deja de hacer lo mismo, ¿no? Oh, sí, sí, totalmente. Todavía tengo colegas que están digitando a mano y eso ya me genera un tumor aquí en la... Pero muchas gracias por su observación. Muchas gracias, Luis. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Chat, ¿tenemos algo, no? Bien, yo creo que a lo mejor si no hay comentarios, no quitarle más tiempo. Bueno, la intención, como decía Gino, era poder mostrarle un poquito de lo que, de la idea que tenemos, una idea en la cual queremos nosotros acercar el mundo de la tecnología a personas que realmente sienten que esa tecnología está muy lejos. Queremos demostrar que la tecnología o estas herramientas tecnológicas que se ven por un lado muy complejas, realmente hoy día están tan simplificadas que se pueden abordar. Si ustedes se meten a internet y van a encontrar con médicos que están trabajando en esto, odontólogo, me decía allí el otro día que se encontró con un caso, un odontólogo que está trabajando en inteligencia artificial, gente, yo he trabajado con personas del área de letras, he trabajado con lo que es lingüística, análisis de noticias, hemos trabajado, y la verdad estas herramientas cada vez se acercan más transversalmente, cada vez son más transversales. Va a llegar a un punto donde va a ser parte de la alfabetización digital. Ya nadie desconoce que existe la máquina de aprendizaje, que existe este concepto de herramientas digitales y que estas librerías son gratuitas, punto uno, de fácil uso, y donde tiene una cantidad de material en internet increíble para poder seguir aprendiendo más. Entonces, ¿qué se necesita? A lo mejor este piso base para poder decir, oye, ¿sabes qué? Para este tipo de problema podría usar esto, para este tipo de problema podría usar esto otro, y mira, aquí está la herramienta, comienza a aprenderla, a profundizar en ella. Quizás a lo mejor, es verdad, un diplomado no podría entregarles todo lo que existe en el mundo, pero sí les podría entregar este piso para poder decir, de aquí me voy, me sigo con mi camino. Así que muchas gracias, muchas gracias por habernos aguantado hasta esta hora, así que que les vaya muy bien por mi parte.